Hagamos la última ciencia que tiene relación con la economía. Pongamos la política, por favor. Continuamos con la política este día, viernes, ¿sí? Pongamos lo siguiente. La economía tiene relación con la política, coma, en virtud que cualquier grupo social está representado por un gremio o grupo de trabajadores, coma, de un partido político Es que se congeló la imagen, creo yo. Sí, Sí, ya no siguió. Se Sí, quedó se quedó sin... congelado. Se congeló. Sí, Pensé que me había quedado sin internet, pero se congeló. yo también pensé eso. Yo pensé lo mismo, mucha. De hecho, les acabo de escribir. Gracias, Ronnie, por estar. jóvenes, aquí se fue por mi casa un ratito la luz, no sé si por la casa de ustedes, ¿verdad? Pero, o un bajón, mejor dicho, porque no se va la luz. Entonces, por eso fue que se fue la señal, pero no, estaba viendo que sí se mantuvo el fluido eléctrico aquí en la casa, se fue un menos de un minuto de internet, ¿verdad? Pero ya estamos de nuevo. Voy a repetir entonces lo que copiamos, ¿verdad? Estábamos en la política, dijimos, la economía tiene relación con la política en virtud que cualquier grupo social o gremio está representado por un partido político, está en coma, por un sector, perdón, un partido político, por un gremio sindical o por un grupo de trabajadores, coma. En Guatemala hay un grupo poderoso de empresarios que se le llama sector privado organizado, y se le identifica con el siguiente nombre: CACIF, una C mayúscula, una A mayúscula, otra C mayúscula, una I mayúscula y una F mayúscula, CACIF, que está integrado por la Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara de Industria y Cámara Financiera.
punto de aparte. En todos los países del mundo se maneja la política, porque es la expresión de un grupo social. Disculpe, Liz, ¿puede repetir? En todos los países del mundo se maneja la política, porque es la expresión de un grupo social que tiene interés común. Punto y coma. Todos hacemos política al expresarnos o al opinar. Por lo tanto, es necesario y conveniente que las personas expresemos lo que sentimos. Bien, entonces, jóvenes, aquí lo que voy a decir es mi opinión, no quiero ofender a nadie. Un abogado que no le gusta la política o que no le interesa, creo que va mal, ¿verdad? En el caso de su servidor, un economista que no le gusta la sociología, también va mal. Entonces, el derecho va a la par de la política. No me refiero a la política partidista y no me refiero a ser parte de un partido político. La política es la expresión de las personas sobre diferentes temas. A eso me refiero. Si usted es indiferente con lo que sucede en el país, si usted le viene guango lo que hace Yamatei, lo que hacen los diputados, lo que hacen los alcaldes, usted como abogado, creo que va a ser un mal abogado, ¿verdad? Eso es algo que tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Es mi opinión, no os estoy ofendiendo, es lo que yo estoy opinando, basado en lo que, pues, en mi carrera universitaria y también basado en lo que es la carrera de ustedes, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, jóvenes, que aparte del conocimiento universitario o académico, ustedes tienen que interesarse en los problemas sociales, es decir, lo que sucede, que ya mencioné, ¿verdad? En la parte social. No pueden ser indiferentes a lo que el presidente hace o deja de hacer. Igual con los diputados, ¿verdad? Que usted no conoce lo que hacen o dejan de hacer, y los alcaldes, en fin, todo el ambiente político, ¿verdad? Y la universidad también, ¿verdad? Porque usted ahí estudia, tiene que estar interesado en lo que sucede internamente en la universidad. Y cualquier problema social, ¿verdad? Que tenga que ver con seres humanos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, que ya tenemos una época democrática donde se puede expresar ampliamente. Me voy a explicar. En el tiempo que yo estuve en San Carlos, en el 78, 80, 85, había gobiernos de turno que se encargaban de silenciar cualquier expresión, y había gente que mandaba el gobierno para averiguar quiénes eran los líderes en la universidad, llámese catedráticos, estudiantes y trabajadores. Eso fue un asunto sistemático que tuvo como fin desaparecer a varios estudiantes, trabajadores, profesionales y algunos que tuvieron la suerte de irse del país, ¿verdad? Eso ya cambió, no es que estemos de maravilla, pero yo creo que los gobiernos últimamente ya no se han encargado de tener un órgano de seguridad donde tengan un control de la San Carlos, ¿verdad? Sino que ya como que hay un acuerdo que la expresión es algo que tiene que ser normal, ¿verdad? Entonces, ese es el ambiente político. Bueno, aquí
pues sabemos que cualquier persona que se expresa, líder sindical, líder obrero, líder de campesino, de la iglesia, todo esto es política. Pero en el país hay un grupo muy poderoso que está aglutinado en el sector privado organizado. Ellos realmente tienen mucho peso en asuntos políticos, dan una apariencia que están con el pueblo y no están con el pueblo. Ellos manejan sus intereses y entonces eso ustedes poco a poco lo van a notar, ¿verdad? Son muy hábiles, ¿verdad? Porque no les conviene, ellos se pronuncian, dan un apoyo al pueblo, pero que realmente en el fondo siempre ellos no tienen interés particular, ¿verdad? Entonces, el CACIF es la Cámara de Agricultura, la Cámara del Comercio, la Cámara de Industria y la Cámara Financiera. Y pues también ellos son los que con tiempo van viendo qué partidos les conviene, qué candidatos también, y se maneja la situación entre el gobierno de turno y ellos, ¿verdad? De una forma solapada. Pero sí es un sector muy listo, ¿verdad? Y un sector que es legal, porque es legal y tienen su personalidad jurídica, y cuando se les conviene se pronuncian, ¿verdad? Por último, también algo que está al final, que es sobre escribir, ¿verdad? Todos hacemos política al expresarnos, al opinar. Es necesario y conveniente que las personas expresemos lo que sentimos, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que los jóvenes tienen que hacerlo más ahora, ¿verdad? Las cosas de Guatemala, para cambiar, ustedes tendrían que ser los líderes. Ya nosotros estamos saliendo, a los que tenemos cierta edad. De ustedes depende el futuro del país, de ustedes depende lo que viene en el futuro y que las cosas estén mejor, ¿verdad? Esa es mi opinión. ¿Alguien quiere opinar sobre lo que es la política en este tema, la relación con la economía y con la política? Licenciado, Sí. es en relación a lo que le comentaba el día de ayer, ¿verdad? De que los del CACIF están ahí, pues, yo me recuerdo, no sé, me recuerdo que sí lo mencioné, pero ellos están ahí, como dice usted, se pronuncia cuando quieren, cuando les conviene, porque ahorita, por ejemplo, cuando tuvieron que pronunciarse con lo de Yamatei, no hicieron absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, porque estaban velando por sus intereses más que todo, ¿verdad? Y Sí. ahí está manejando mucha plata por debajo de la mesa, ¿verdad? Sí, sí, siempre ha sido así, jóvenes. Por ejemplo, es un asunto que eso no es nuevo, jóvenes, ¿ya? Ustedes no sé si lo saben, pero las obras públicas de inversión del Estado, en su mayoría están concentradas en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Entonces, ahí hablamos de miles de millones que se manejan en la construcción de carreteras, puentes, caminos vecinales. Y entonces, los eventos que se llaman licitaciones, que son eventos de millones, el ministro se encarga de ver qué empresas son las que van a licitar, las que van a participar. A veces el presidente de la República también, y ya se ponen de acuerdo para ver qué empresa es la que gana, de acuerdo a intereses del gobierno y intereses del ministro o intereses de ¿cómo se llama?, del presidente, ¿verdad? El gobierno anterior de Jimmy, el ministro de Comunicaciones, en esta casa, la antigua, eran creo que 122 millones que se encontraron, ¿verdad? Ustedes lo saben. Pues no es algo que yo puedo concluir, pero uno puede decir que ese es el dinero que él manejaba de el dinero que le daban las empresas cuando era un evento. Y eso se repartía entre el presidente, el ministro y no sé quién más. Entonces, así es el ambiente en Guatemala de política y los negocios que hacen estos empresarios, ¿verdad? No digo que todos, pero sí, algunos están con el gobierno porque hacen negocios, ¿verdad? Esa es la verdad. Y así pasa con otros ministerios, ¿verdad? ¿Quién más, jóvenes, quiere opinar de esto? Por favor. ¿Alguien más quiere hablar de estos temas? Bien. Entonces, jóvenes, cambiamos con un nuevo tema. Aquí van a poner mala cara, pero tenemos que seguir con un asunto que es, otra vez, retomamos la teoría objetiva. En el segundo o tercer día de clase,
vimos el concepto de economía desde el punto de vista de la teoría objetiva, que se llama economía política. Entonces, vamos a ver a partir de ahorita un esquema que tiene la economía política. Lo vamos a hacer en clase y vamos a empezar hoy a ver cada parte de ese esquema, ¿verdad? En las clases anteriores de otras secciones lo hicimos así, no sé si hoy lo podemos hacer también acá. La colaboración de ustedes. ¿Alguien tiene a mano el libro de Eliseo Hernández de economía? Ahí aparece el esquema que, de todos modos, el esquema lo vamos a ver en clase, lo vamos a copiar en su cuaderno, pero ahí también está el esquema, y si alguien tiene el libro, por favor, no recuerdo la página, pero se llama Formación Económica Social. Si lo tienen, pues si lo pueden pasar en WhatsApp de ustedes. ¿Alguien tiene el libro a mano para que eso lo miremos de una vez, por favor? Pregunto. Don Julio, sí, solo don Julio Duarte, sí, este es el libro. No recuerdo la página, creo que es 30 y tanto, pero el tema es... Es página 84. ¿está segura, compañera? 29 me dice a mí Rebeca, y el otro, sí, y Gaby también dice que es 29 la página. El compañero, o la compañera me está... 29, licenciado, dice elementos de la economía. Sí, entonces hágame un favor. ¿Alguien de ustedes puede mandar este esquema WhatsApp a todos los compañeros y compañeras de la clase? Sí. Hágame Que un le favor. tomen foto, licenciado, y compartan pantalla. Sí, ahorita. Yo quiero que ustedes lo tengan en su WhatsApp, y aparte lo vamos a ver en clase. No se preocupen que este tema lo tenemos que ver en clase. Ustedes lo van a hacer en su cuaderno y voy a explicar parte por parte. Pero creo que también es bueno que ustedes lo sepan, lo tengan en su WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si lo pueden ustedes pasárselo a sus compañeros, ¿verdad? Para que lo tengan en su WhatsApp. Ya lo pasé a la clase, licenciado. Muchas gracias, compañera, muy amable. Entonces, por favor, compañeros, les pregunto que si ya les llegó, ¿les está llegando? Así es, licenciado. Gracias. Ya, Bueno. licenciado. Ok, entonces, de todos modos, vamos a ver eso. A ver, jóvenes, ¿por qué les digo que se ponen serios? Y hasta me van a maltratar de repente. Este esquema viene en el examen parcial. Entonces, tenemos que verlo hoy, que es viernes, y el próximo viernes. Porque el jueves es examen, ¿sí? Si no, no da Licenciado, tiempo, permítame, solo quiero terminar esto. Si no da tiempo, terminar de hoy en 8. Este esquema hasta donde lleguemos. Pero hoy lo empezamos a ver. Compañera, ¿qué está preguntando? Disculpe. así que hasta dónde era el parcial, hasta acá, hasta el esquema que nos va a dar, o todavía seguimos. Por eso le digo que vamos a ver hasta dónde llegamos, porque esto hay que darle espacio, porque eso, pues, no es sencillo, ¿verdad? Y ustedes tienen que entenderlo, ¿verdad? Y no únicamente que yo lo explique, sino que ustedes lo entiendan. Entonces, por eso les digo que empezamos ahora y seguimos el otro viernes, porque el otro jueves, pues ahí saben, ¿verdad? Y entonces, hasta donde lleguemos, el viernes en el examen entra. ¿Sí? Eso lo quiero decir. Gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces, repito, jóvenes, si no me explico, por favor, pregunten sin pena. Licenciado, solo tengo una duda, perdone. Dígame. Acá antes de este esquema está la formación económico-social. ¿Eso sí nos entra en el examen o no? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, el esquema ese. Sí. Gracias. Eso es lo que ahorita vamos a ver. Sí, entra en el examen. Eso es lo que vamos a ver, vamos a empezar a ver ahorita. ¿Quién más jóvenes quiere preguntar? Bien, entonces, les decía que otra vez retomamos el tema de la teoría objetiva. El concepto de economía, desde el punto de vista de esta teoría, se llama economía política. Espero que esté bien claro.
y ese concepto lo copiamos, que no sé si se recuerdan que les dije que lo íbamos a copiar y que después lo íbamos a ver y que pues el concepto pues ustedes no lo entendieron porque no lo expliqué. En este esquema creo que es más claro explicarlo, ¿verdad? Y va a quedar un poco más explicativo el concepto. Bien, entonces pongamos formación económica social, por favor. Repito, pongamos de título formación económica social. Y pongamos lo siguiente. La teoría objetiva al analizar, la teoría objetiva al analizar el concepto o definición de economía desde su punto de vista, se le conoce como economía política. ¿Cómo dijo el licenciado? Se le conoce como economía política. Y cuenta con un esquema en el cual vamos a describir en esta clase. Bien, antes de copiar el esquema repito, ¿verdad? Eso alguien pues puede decir, licenciado, ¿por qué perdemos tiempo en el esquema de copiarlo en el cuaderno si lo tenemos en WhatsApp? Pues según lo que se conoce en la didáctica, en el aprendizaje, siempre es bueno tener copias, escribir en el cuaderno porque se va quedando mal los temas cuando se escriben. Entonces, por eso es que ya tienen el esquema ustedes en WhatsApp, pero también es bueno que copien lo que les voy a indicar, el esquema, que ahorita voy a explicar y después copiamos el esquema y después empezamos a ver cada parte del mismo esquema. Ok, bueno, entonces pongan atención antes de empezar. Bueno, esta corriente, a ver si no se confunden, ¿verdad? Porque en otra sección, pues se confundieron y es normal. Les voy a decir por qué. Es una previa, ¿verdad? Esta corriente objetiva, con el esquema, ataca capitalismo, lo desnuda, lo hace ver como un sistema salvaje de explotación. Por lo tanto, cuando demos ejemplo de la parte de este esquema, criticamos el capitalismo. No sé si me están entendiendo. Es importante que lo entendamos, ¿verdad? Es decir, ahorita olvidémonos un poco de lo que miramos de la esclavitud. Bueno, empecemos con la comunidad primitiva, esclavitud y feudalismo. Ahorita nos enfocamos al capitalismo. Pero al ataque del sistema capitalista. Eso es lo que esta teoría lo tomó, y así fue Carlos Marx. Porque el libro máximo de este autor se llama El Capital, porque ataca al capitalismo. Él lo describe y él lo desnuda. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que le hace la corriente objetiva: atacar al capitalismo y decir lo que considera que es cierto. Y en el fondo, jóvenes, ¿cuál es el meollo del asunto? El meollo es que, según la corriente objetiva, el empresario paga un salario injusto al trabajador. Y por lo tanto se queda con una buena cantidad de ganancia porque no le paga lo que se debe al trabajador. Esa es realmente lo que hace Carlos Marx. Y también en su parte medular de esta corriente, considera que el personaje importante en
en el asunto de la teoría objetiva es la fuerza de trabajo, es decir, el obrero. Ellos no le dan importancia al empresario, no le dan importancia a la maquinaria de la tecnología, le dan importancia a la fuerza de trabajo, y esa es la razón de ser de esta corriente, decir que el personaje importante en un proceso productivo es la fuerza de trabajo. Bueno, adicional a esto, este esquema, en su primera parte, describe la sociedad, cómo está organizada. Se olvida, en esta primera parte, ve la producción. Énfasis en lo que es, cómo está formada la sociedad, y esa es la primera parte que se llama superestructura. En la segunda parte ya aparece la producción, que se llama base de estructura económica, y ahí sí hay un esquema de cómo es la actividad productiva según esta corriente, ¿verdad? Preguntas, jóvenes, de esto, comentarios. Les adelanto, un 40% del examen es el esquema, ¿verdad? Mira, les digo, el 40% del examen es el esquema. Entonces, estoy yendo despacio, estoy paso a paso para que lo entiendan, ¿verdad? Y entonces, por eso es importante que ustedes pongan atención y pregunten cuando no entienden cada parte del mismo. ¿Preguntas? Licenciado, Dígame, la dígame. base de la estructura económica sería entonces las clases, podríamos mencionar el empleador, la clase media y la baja. No. Esta corriente apoya y No describe sería la clase trabajadora, es decir, trabajadora únicamente. el proletario, es decir, el obrero, la clase explotada según esta corriente. Esa es la que defiende esta corriente. Muy bien. Ok. ¿Quién más, jóvenes, quiere preguntar? Por favor, porque... Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, don Edwin. Disculpe, con respecto al la primera parte de esta estructura, donde dice la superestructura, ahí miramos la conciencia social. ¿Por qué no me deja que lo miremos en clase? Ah, ok. Me parece. Pensé que había... No tenga pena. Gracias. Es un tema que vamos a ver ahorita, ¿sí? De acuerdo. ¿Quién más, jóvenes? Cualquier comentario es valedero, ¿verdad? Licenciado, yo tengo una duda, perdón. Dígame. ¿Usted podría repetir, licenciado, lo que acaba de decir sobre base o estructura económica? Lo voy a decir en clase. No tenga pena. Es que primero les doy un panorama general y después copiamos. Y hoy el esquema no lo terminamos hoy, les adelanto. El esquema lo continuamos el día viernes, ¿verdad? Porque hay que explicarlo a paso. Bueno, está bien. Hoy lo copiamos, el esquema. La explicación de cada una de las partes iniciamos hoy, pero continuamos el día viernes. Bueno. Son como 8 temas distintos que aparecen aquí en el esquema, ¿sí? Por eso les digo que vamos despacio, porque esos temas no son fáciles, ¿verdad? Y ustedes tienen que entenderlo para el examen contestarlo, ¿verdad? Esta formación económica social la fundaron más que todo los trabajadores, ¿verdad? Porque son los que están criticando, o en base a ellos fue que se creó esto, porque critican al empleador, como dice usted, ¿verdad? Sí, entonces, esta corriente apoya, y miren, aquí adelanto una cosa, que de repente los confundo, pero lo tengo que decir. Lo adelanto porque lo pensaba decir el siguiente día. Porque a mí me gusta hablar de cosas reales, de lo que sucede en el mundo. A ver si me entienden, ¿verdad? Porque a veces yo soy el que no, a veces no me voy a explicar. Todo lo que ustedes tienen de derechos, todo lo que ustedes tienen de derechos que han ganado en la sociedad, y yo también, ¿saben quién es lo que los propulsó? Esta corriente. El sindicalismo sale de esta corriente. No sé si me están entendiendo. 8 horas de trabajo, descanso domingo, horas extras, en Guatemala, pre y post, todos esos derechos mundiales en la acción universal son ganados por esta corriente a través de líderes sindicales durante más de 100 años. Ese es el logro de esta corriente. No sé si me están entendiendo. Esta es la corriente objetiva, ¿verdad? Exactamente. Que desgraciadamente, pues en Guatemala están más vistos los sindicatos, pero en todo el mundo hay sindicalismo, y el sindicalismo es bueno porque
ha ganado derechos en diferentes partes del mundo y sigue siendo parte importante de los trabajadores, ¿verdad? Para ganar prebendas y tener derechos y también incrementos salarios, pues de acuerdo a ¿cómo se llama? A discusión entre los patronos y los trabajadores, ¿verdad? Entonces no sé si ahí los confundo, porque yo pienso que ustedes siempre dirán, bueno, ¿será esta letra muerta? ¿Será que se queda por ahí? ¿Qué logro hay actualmente? Pues es eso, ¿verdad? Todos los derechos que tenemos en el mundo es ganado por esta corriente. Ellos fueron los que llamaron la atención. ¿Qué dice esta corriente al trabajador? Organícese, crea sindicatos, no se deje el empresario, haga huelgas, haga paros. Eso es. Ese es el meollo de esta corriente. Bueno o malo, ustedes opinarán. Yo lo pienso como bueno, porque se han ganado, todos hemos ganado derechos a través de muchos años de lucha. ¿Sí? No sé si los confundo más o me están entendiendo, ¿verdad? Sí, sí, licenciado, comprendemos, bueno, al menos hablo por mí, ¿verdad? Yo sí le comprendí porque de hecho es un movimiento social que está ¿cómo le digo? Guiado o manejado por medio de los trabajadores que se opusieron a las injusticias porque los hacían trabajar mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y no respetaban sus derechos como Sí. personas, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Miren, fíjense, pues, si ustedes no me creen, lo pueden leer, lo pueden consultar. No recuerdo si fue en 1800, no, fue en el siglo pasado, 1910, 15, por ahí, principios del siglo pasado. Está en Estados Unidos prohibido el derecho de huelga y al paro. Ustedes, pues como miramos en el capitalismo, pues este sistema se desarrolló y se expandió rápidamente en Estados Unidos, en la industria. Creció pero de una manera fuertísima, ¿verdad? Por lo tanto, había muchos trabajadores, había muchos obreros. Se organizaron y pelearon por sus derechos. Como siguieron en paros y como siguieron en huelga, jóvenes en Estados Unidos de tiempo era pena de muerte, los líderes fueron, ¿cómo se llama?, juzgados y pena de muerte, y ahí nace el 1 de mayo. Si no me creen, lean eso. No sé si ustedes lo saben. Ahí nace el 1 de mayo, cuando esos líderes sufren pena de muerte por pelear por sus derechos. Por esa razón es que en Estados Unidos el 1 de mayo, el Día del Trabajador no es el 1 de mayo. Es en agosto, me parece, o en otra fecha, y también en Canadá. De ahí, en Europa, en Guatemala, en el mundo, el 1 de mayo es la conmemoración del Día del Trabajador, porque quedó bien marcada como estas personas dieron su vida por pelear sus derechos. Repito, si no me creen, ¿cómo se llama? Pueden leer en el internet, ahí, orígenes del 1 de mayo, de ahí está la historia de lo que estoy contando. ¿Sí? Bien, entonces, pongamos atención, sigamos, ¿verdad? Con la atención. Bien, el esquema principia con analizar la sociedad, cómo está conformada. Esta corriente considera que antes de entrar a la actividad económica, hay que ver cómo está la sociedad, y eso lo describe. Se llama superestructura, es lo número 1. En la parte 2, base de estructura económica, ahí sí describe cómo está conformada la sociedad, la critica porque critica el capitalismo, y también cómo es parte importante de esta sociedad capitalista la fuerza de trabajo, que son los trabajadores, o son los, se llaman pues proletariado, o los, ¿cómo se llama? Obreros, ¿verdad? Eso es lo que aparece en la formación económica social, es lo que vamos a ver a partir de este momento. Bueno, empecemos entonces primero vamos a copiar el esquema, y después copiamos la parte de cada una del esquema. Bien, pongamos entonces número 1, ¿verdad? Y le ponemos superestructura. Repito, el esquema se inicia con número 1, que se llama superestructura. Una flecha para arriba, después de superestructura, y ponemos
conciencia social. Otra flecha para abajo y ponemos relaciones sociales no económicas. Repito, el primer punto del esquema es la superestructura y le ponemos el número 1. Después de escribir la superestructura, una flecha para arriba y ponemos conciencia social. Otra flecha para abajo y ponemos relaciones sociales no económicas. Seguimos con el esquema, solo que en la parte 2 deja un espacio prudencial porque esa parte 2 tiene más divisiones. Después de la parte 1, váyanse hasta la parte de en medio de sus copias para que quepa lo que voy a escribir, lo que ustedes van a poner en el esquema. Y entonces pone el número 2, que se llama base o estructura económica. Repito, la parte segunda del esquema es la base o estructura económica. Y ponemos después de esa base de estructura económica, una flecha para arriba y ponemos relaciones sociales de producción. Relaciones sociales de producción. Otra flecha donde está la base de estructura económica para abajo y ponemos fuerzas productivas. Fuerzas productivas. Después de fuerzas productivas, ponemos una flecha a la izquierda y le llamamos fuerza de trabajo. Repito, fuerza de trabajo. En fuerzas productivas, otra flecha al lado derecho y ponemos medios de producción. Repito, medios de producción. En medios de producción, otra flecha a la izquierda y ponemos objetos de trabajo. Objetos de trabajo. Y otra flecha al lado derecho de medios de producción y ponemos medios de trabajo. Medios de trabajo. Bien, ese es el esquema ahora, jóvenes, y entonces vamos a empezar a escribir la superestructura, que es la primera parte de dicho esquema. Si miramos el esquema, repitiendo, en su división aparece la conciencia social. Entonces, abajo de superestructura ponemos conciencia social. Y ponemos lo siguiente, todo voy a explicar. Perdón, licenciado, ¿qué fue lo que dijo? Usted mire el esquema, compañera, ¿qué aparece en la superestructura al principio? Hasta arriba. ¿Qué aparece en el esquema de superestructura? Le pregunto. ¿Conciencia social? Eso pongamos ahorita, ¿sí? ¿De acuerdo? Ah, gracias. Ok. Bueno, entonces pongamos lo siguiente, ¿va? Se define como la vida espiritual de la sociedad, coma, el reflejo de la mente de los hombres y mujeres que se desenvuelven en el mundo social. Coma. Es importante recalcar que cada ser humano en un país cuenta con conciencia social. Punto y coma. Los individuos desde la niñez
van teniendo una forma de pensar de acuerdo a la influencia de la familia y a lo que encuentran en el medio social y a lo que encuentran en el medio social. Bien, jóvenes, entonces, por favor, pongan atención. Todo lo que voy a decir lo dice la corriente. O sea, de repente yo no estoy de acuerdo con eso no es importante. Voy a decir lo que dice la corriente sobre este tema. Igual ustedes dirán, ¿será cierto esto, lo que dice esta corriente? ¿Se aplicará en el mundo? Puede ser que ustedes digan que no, de acuerdo. Pero esta corriente lo dice. Y ahí pues empezamos con una discusión. Al hablar de actividad económica, no hay que entrarle de una vez a la actividad económica y dejar a un lado la sociedad. No, esta corriente dice que no. Primero se analiza la sociedad tal como está planteada. En el sistema capitalista, en Guatemala, que es capitalismo, lo que da la Universidad Francisco Marroquín, allá los economistas, esto es una basura, no sirve. Estos son resentidos sociales, dicen ellos de nuestra Universidad de San Carlos. Esto es basura. Carlos Marx era un fracasado. ¿Sí? Lo desechan. Ellos le entran una vez al capitalismo. ¿Y cuál es el personaje importante del capitalismo? El empresario. 1, 2 y 3 para ellos. Inicia un negocio, lo mantiene, minimiza costos y maximiza ganancias. Es un héroe para ellos. ¿Sí? En la corriente objetiva, este personaje no es importante. ¿Cuál es el personaje importante? La fuerza de trabajo. La corriente que estamos viendo ahorita, el importante es, y dinámico es, la fuerza de trabajo. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Si no, pues pregunten. Bueno, empecemos, ¿verdad? Con lo que copiamos. Bueno, aquí hay un asunto que creo que es lógico, pero que de repente ustedes no van a estar de acuerdo con eso. Bueno, con lo que acabamos de copiar. Una pregunta, Dígame, yo tengo dígame. entendido que el ser social determina la conciencia social. ¿Eso está bien? Sí, yo creo que sí, pero repito, miren, como ustedes estamos influenciados en los medios de comunicación sobre economistas y gente de universidades privadas, principalmente la Marroquín, y entonces todo lo que yo estoy diciendo no vale para ellos. Tengo mi sobrino que es de la Marroquín, que nos llevamos bien, pero la verdad es que cuando me enseñó sus libros y sus copias, pues para educación, pues me quedé callado. Y cuando yo le empecé a hablar de Carlos Marx, él se rió, ¿ah? Y me dijo, mira, para mí Carlos Marx es una basura, ¿va? Sí, tu opinión, le dije. Y nos llevamos bien, ¿va? Nos queremos y todo, pero yo sé que, ¿para qué voy a discutir si él tiene otra mentalidad? Y respeto su mentalidad, ¿verdad? Entonces, el mundo así es, jóvenes, ¿verdad? En esta parte de la economía es bien complejo y todo es muy discutible, ¿verdad? Entonces, siempre hay que decir las cosas tal como son. En este caso, esta corriente, eso es lo que dice. Bien, entonces, hay algo que todos lo vivimos, ¿verdad? Y es lo que dice esta corriente, en su parte, digamos, iniciando con la conciencia social. Todos, o casi todos de ustedes tienen hermanos y hermanas. Son pocos los que son hijos únicos. Bueno, yo también, pues tuve 9 hermanos, éramos 10. Y entonces, cuando éramos niños, yo miraba a mis hermanos, yo soy más pequeño, pero los que me seguían a mí me daban 2 o 3 años, ¿verdad? Y jugaba con ellos y salíamos a la calle, teníamos amigos, amigas, en fin, ¿verdad? Y entonces a mí siempre me gustó compartir con ellos y con mis amigos, ¿verdad? Y tenía dinero, los invitaba a algo. Nosotros nunca tuvimos dinero, pues porque éramos pobres. Pues ahora estamos en mejores condiciones sociales. Pero en ese tiempo éramos escasos de dinero, pero cuando tenía yo
compraba algo para todos, ¿verdad? Me preocupaba por la gente que estaba cerca de mí. Yo soy así, no soy la gran cosa, pero ya es mi forma de ser. Y otro, mi hermano, me decía, mira, bonito, ¿cómo soy? ¿Por qué haces eso de tener ese dinero y invitas a otros? Entonces me siento bien. ¿Y por qué compartís tus juguetes con ellos? Me siento bien. ¿Por qué juegas pelota con ellos? Porque me siento bien. Entonces, todos traemos nuestra forma de ser. Eso es lo que dice esta corriente. No está criticando a ninguna persona. Hablemos claro. Una persona que maneja su interés propio se llama egoísta. Pero eso es cosa de cada quien. Sí. Y otra persona que es solidaria, pues entonces tiene otro nombre. Esto es lo que dice esta corriente, que ya nacemos y nos en la casa y traemos nuestra forma de ser. Bien, no estoy diciendo que es bueno o malo, así es la sociedad y empieza en la casa con su forma de ser. Eso es lo primero que esta corriente considera importante decir, ¿verdad? Bueno, lo otro es la parte espiritual. La parte espiritual casi siempre la ubicamos como algo religioso o como algo que tiene que ver con Dios o con el alma. Esta corriente, recordémonos que no existe la creencia en Dios. Entonces lo espiritual es algo que tiene la persona muy adentro. Según esta corriente, es su espíritu, pero no tiene que ver con el alma. ¿Alguien me puede decir en sus palabras qué entiende por espiritual? Así sencillo, jóvenes, ¿verdad? Alguien que me puede decir qué es espíritu, qué es algo espiritual. Es una de las partes con que está compuesta el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Pero todo depende de si uno busca a Dios, tiene el espíritu, y si no lo busca, pues entonces no lo tiene. Pero es algo, una corriente de cristianismo, perdón. Pero esta corriente, don José, esta corriente se considera que existe el espíritu adentro del ser humano. Licenciado. Dígame, José. Dígame. Si lo hablamos en el ámbito espiritual, es aquellas personas que se rigen por las reglas que tiene la Biblia, la doctrina. Sí, pero si lo hablamos espiritualmente. Sí, pero es que miren, pues, no lo estoy corrigiendo. Esta corriente lo dice, ¿verdad? No lo estoy inventando. Dice, ¿verdad? Se define como la vida espiritual de la sociedad. Esta corriente sí considera que el hombre tiene espíritu, pero no tiene que ver nada con Dios ni con el alma. Esa parte interior del ser humano. ¿Sí? Como decir la conciencia, tal vez. Sí. Es su parte interna. ¿De quién más habló? ¿Son sentimientos? Sí, podría ser, sí, claro. Sus valores, licenciado. Sí, sus principios, sus Y valores. sus ideales. Valores morales, sí, y sus ideales, sí, eso es. Eso es lo que dice esta corriente, ¿verdad? En la parte espiritual. Bien, ok. Bueno, Licenciado, disculpe. Dígame. Cuando usted habla de espíritu, que está hablando de esta corriente, o sea, ¿a qué espíritu del hombre se refiere? Porque si se refiere, o sea, el espíritu es el espíritu que Dios le dio al ser humano cuando le dio la vida, y es el espíritu que la persona recibe. ¿Cómo? Según usted, pero esta corriente dice que no. El espíritu es la parte interna de la persona. ¿Sí? Según ellos es la parte interna de la persona. Exactamente, porque no creen en Dios. Sí, es todo lo contrario. Sí, gracias. Sí. Entonces, miren, jóvenes, no se van a molestar. No estoy corrigiendo a nadie. Es simplemente lo que dice esta corriente. Lo que pasa es que casi todos somos cristianos. Yo también pienso como ustedes que la parte interna espiritual es el alma. Y esa parte es la relación con Dios y principios que uno tiene desde que es niño. Yo lo considero así. Pero esta corriente, como no cree en Dios, la parte del espíritu es la parte interna de la persona y sus principios que son morales y muy de adentro. A eso se refiere, ¿verdad? Sí, están hablando de la corriente objetiva desde el punto de vista de Carlos Marx. Así es, sí. Recordemos que estamos en esta corriente y esta corriente no hay creencia en Dios, ¿verdad? No hay poder superior en esta corriente. Bueno, entonces, lo que yo entiendo es de que de lo que vive cada ser humano forma una conciencia. Por ejemplo, si le pasa algo malo, él sabe que no debe repetirlo o algo así. Sí, eso es. Sí, así es. Esto es lo que esta corriente considera que es la parte interna de la persona, ¿verdad? Bueno, entonces, ok, entonces,
repito lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y regreso a mi familia, del ejemplo que yo di, ¿verdad? Que yo siempre he sido solidario, ¿verdad? Y repito, no es que sea la gran cosa, simplemente me gusta compartir, ¿verdad? Bueno, y mi otro hermano me corregía, ¿verdad? Y pues crecimos, la U se graduó, él se graduó, y él no cambió. Siempre miró su objetivo particular y de su familia. No digo que era mala gente, no, él era buena persona, pero siempre tuvo ese principio de tener su parte de él y sus seres queridos. ¿Ok? Esa es la sociedad y esa es la conciencia social que se trae desde que es niño, pero vamos a ver que también usted puede cambiar con el tiempo. La segunda parte de la superestructura, vamos a ver que hay influencia de los colegios, de religión, actividades culturales, deportivas, universidades, los medios de comunicación social influyen mucho. Y usted puede cambiar su mentalidad y puede ser que sea egoísta y después usted comparta con otros, o al revés, usted compartía, era solidario y usted cambió y se volvió egoísta. Eso es lo que dice la corriente. Perdón, licenciado, pero en la cultura espiritual no meten a la iglesia como un modo represivo, ¿no? Sí, pero yo estoy dando ejemplos yo le doy ejemplos de usted y yo. A eso me refiero, ¿verdad? En el sentido que, como he visto que algunos coincidimos con la parte religiosa, pues ahí nosotros creemos en Dios y nos formamos así. A eso me refiero. La corriente sí, la parte espiritual, la parte de religión la rechaza. Recordémonos lo que decía Carlos Marx, ¿verdad? El opio de la religión del pueblo lo adormece. Y ellos consideran que las religiones son parte de, apoyan al régimen de turno y siempre han sido cómplices en la explotación que se ejerce a las personas. Eso lo dice la corriente, ¿verdad? Entonces... Mira como la parte de un mecanismo o algo así. Sí, ¿verdad? De referente a, sobre todo en el periodo que él vivió, ¿verdad? Que fue el periodo del cristianismo, 1850, empezaban en Europa la reforma y contrarreforma, y entonces todo eso, pues, le impactó, ¿verdad? Y él atacaba fuertemente a la iglesia, y también, pues, Lenin, ¿verdad? El primer líder de la Revolución Rusa, 1917, pues, también atacaba religiones. Dígame. Lo que estaba viendo la historia de este Carlos Marx era de que, aparte de que no trabajaba, lo mantenía el gobierno por parte de su mamá, que recibía un dinero del gobierno. O sea, son mentiras, compañera, le voy a explicar. Mire, pues. Ahora, que iba a las iglesias. Permítame, Carlos Marx era amigo de Federico Engel. Federico Engel era empresario y Federico Engel lo sostuvo para que hiciera el Capital. Mire, mire, compañero, no se va a mostrar conmigo. No piense que yo soy marxista. No, lo que pasa es de que a mí me dio curiosidad, o sea, realmente este hombre que hizo en su vida. Entonces, pero hay muchas cosas que no son ciertas. Mire, pues, el anarquismo marroquín les dicen que Carlos Marx era un haragán y era un vividor, ¿verdad? Entonces hay una versión en la cual la familia sostenía a él. Ahora, ¿por qué le digo que esto es cierto lo que estoy diciendo yo? Porque Carlos Marx era alemán y vivía en Inglaterra. Conoció a Federico Engel. Federico Engel era empresario, pero también miraba cosas del capitalismo que no le parecían. Y entonces, platicando, le dijo, mira, yo te sostengo para que tú hagas un estudio sobre el capitalismo. Y tú te dedicas a hacer ese estudio, si quieres escribir un libro, lo escribes, y yo te sostengo. Entonces, Federico Engel sostuvo a Carlos Marx y por eso fue que escribió Capital, ¿verdad? No estoy defendiendo a Carlos Marx, eso es lo que la versión de la vida de Carlos Marx. ¿Por qué lo ataca? Porque él atacó el capitalismo, ¿verdad? Y porque dijo la verdad. Ahí sí coincido con Carlos Marx. El empresario no paga el salario justo y todavía en Guatemala, en el mundo es vigente eso, en su mayoría. Eso fue el mayor aporte de Carlos Marx y eso le duele al empresario. Que le diga... Él hablaba del origen de la teoría del valor y la plusvalía en su libro del Capital. Sí, así es, sí. Este asunto que estoy hablando, me entiende Josué, porque en la Facultad de Economía, estos cursos de Economía Política y Socioeconomía y otros más son bien fuertes.
y uno ahí lee toda esa historia, ¿verdad? Esa área común de la Facultad de Economía es dura, son 2 años bien duros, sobre todo para los que van a estudiar administración y auditoría, tienen que leer mucho. La área común de ustedes, la parte de marxismo es poco lo que llevan, ¿verdad? Por eso es que José participa, porque él llevó esos cursos y porque él es auditor, ¿verdad? Entonces, jóvenes, espero que me estén entendiendo, no estoy defendiendo el Capital, ni estoy defendiendo a Carlos Marx, estoy diciendo las cosas que yo sé que he leído, y si hay cosas que realmente se dice de este señor que era un araganote, ¿verdad? Y que no aportó nada a la economía, ¿verdad? Bien, regresemos a la parte esa, ¿verdad? Entonces, esta corriente, repito, insiste que el ser humano niño trae su forma de ser. Y pues su forma de ser es ser muy individualista y ver las cosas de él y su grupo, de la familia. Y hay otro que comparte con los demás. Y entonces es solidario. Miren, aquí hay un tema que de repente ustedes van a decir, apoyó la guerrilla, ¿va? Yo viví esa época de la guerrilla. Y como los jóvenes de ahora no saben qué es eso, ¿verdad? Mi familia, por ejemplo. Atacan a guerrillero. Era un delincuente, dicen. Bueno. Les digo, miren, mucha, ustedes vivieron esa época. No, pero si estaban en contra de la ley, son delincuentes. Y les digo, mire, conocí amigos que se metieron en la guerrilla por ser solidarios, dieron su vida por cambiar el sistema. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué digo eso? Porque yo lo vi con amigos que dieron la vida por cambiar el sistema. Esa es gente solidaria. Pero como eso ahora, pues no se conoce, entonces se ataca, ¿verdad? Delincuentes, resentidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque jóvenes, si usted es empresario, va a ser empresario y es egoísta, pues es cosa suya, yo no lo estoy atacando, ¿no? Si usted le gusta participar en actividades de sindicato y usted se preocupa por los demás, pues usted sabe lo que hace. Entonces, esta corriente dice que así somos nosotros los seres humanos de niños, traemos cierta forma de pensar. Pero que también la familia influye mucho, y eso lo sabemos, ¿no? La segunda parte de la superestructura, vamos a ver que la prensa, la religión, los colegios, las escuelas, actividades culturales, deportivas, todo eso influye, y no digamos, ¿verdad? Los medios de comunicación social, influye en usted en seguir su línea que trae de niño o cambiarla, ¿verdad? No sé si ya me entendieron lo que es el tema de conciencia social, ¿verdad? O voy a hacer un comentario. Por favor. Blake, esto quiere decir que en un momento dado el individuo en su formación influye su clase social en un momento dado, su familia, el entorno en que él se desarrolla, como usted bien lo dijo, instituciones públicas o privadas, sus amigos, y luego, pues, las relaciones que él vaya teniendo en su desarrollo de niño. Sí. Así es. Va a caer en él que sea una persona solidaria o sea una persona egoísta. Sí, sí. Sí, mire, la otra cosa es, jóvenes, espero que me estén entendiendo, jóvenes, no estoy atacando al egoísta, lo describo. Si usted es así, es asunto suyo. Yo no lo voy a... Es como mi hermano de paz descanse. Mi hermano, que les cuento que así era conmigo fue súper. Me ayudó mucho. Yo dejé la carrera y él me dijo, mira, me habló, me convenció, fuimos a la casa a comer varias veces, hasta que me hizo recapacitar, que yo no, la carrera yo la había dejado por andar en parranda, y me decía, ¿qué vas a hacer con tu vida en el futuro? ¿Verdad? Y me hizo reflexionar, pero él siempre fue así, ¿verdad? Trabajó con los gringos, y él se formó con ellos, y el capitalismo lo defendía a capa de espada, y estaba en contra de cualquier movimiento en contra del capitalismo, ¿verdad? Entonces, era una buena persona, pero él pensaba así. Entonces, espero que ustedes me estén entendiendo que no estoy atacando. Si usted es solidario, no lo ataco, ni ataco tampoco a la que se llama egoísta. Usted es así, usted sabrá por qué. La sociedad, lo que dice la superestructura es que la conciencia social, usted de niño la va trayendo y la va formando.
y que influye la familia definitivamente, ¿verdad? En que usted siga ese pensamiento o usted cambie, ¿verdad? En su forma de pensar. Jóvenes, entonces, miren, pues, esto lo repito otra vez, porque a veces el estudiante piensa que el catedrático es muy duro. Ya lo dije, pero a veces el estudiante no, como que no capta, ¿verdad? El examen está hecho basado en las copias que estoy dando en clase. Si usted lee el Liceo Hernández, también están estos temas con otras palabras y se puede confundir. Bueno, entonces, un chivo el día de hoy. El examen no lo he hecho, pero podría ser que este texto lo copie en el examen y diga, se define como la vida espiritual de la sociedad, el reflejo de la mente de los hombres. ¿Cómo se le llama eso? Usted tiene que poner ahí con social. Está hecho el examen literalmente de las copias. Por eso es bueno que ustedes copien, pregunten, porque todo está hecho en lo que hemos visto en clase, ¿verdad? No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Porque algunos... Digo, ya que ser social es lo mismo que conciencia social. Sí, bueno, ser social podría ser, ¿verdad? Lo que pasa es que los términos son muy parecidos, se puede haber confusión, pero le llaman conciencia social, le llaman la teoría objetiva, ¿verdad? Licenciado, yo le quería hacer mención de algo en lo que decía usted de que nosotros, bueno, yo no soy tan joven que digamos, ¿verdad? Pero nuestros padres los crearon con cierto, esto es malo, esto es bueno, el ejército es bueno, la guerrilla es mala, pero ya cuando uno va creciendo y va viendo qué era lo que defendían, va descubriendo todas las cosas, ¿verdad? Uno dice, pues tiene razón, pues, porque al final lo que defendían era el derecho, empezaron por los trabajadores, pues, ¿verdad? Por los esclavos primero, ¿verdad? Después de los terratenientes y luego siguieron en la lucha hasta lo que se ha logrado hasta el momento, ¿no? Sí, sí, usted lo está escribiendo bien, ¿verdad? Tengo mi sobrino que quiero mucho, ¿verdad? Que es de Francisco Marroquín y tenemos ideas contrarias y hablamos, pero nunca nos hemos, siempre me oye y yo lo oigo, ¿verdad? Y entonces yo creo que esa es la forma que tenemos que hacer nosotros con las familias y con nuestros allegados, ¿verdad? Y discutir y llegar hasta cierto nivel. Usted no pierda tiempo en cambiar a alguien que tiene su forma de pensar, no pierda tiempo, óigalo, entiéndalo. Y quédese con eso. Si él es así, pues así es. Si usted es así, Una pregunta. Dígame. O sea que no debemos de estudiar este libro, no, porque nos puede confundir, o sea, no debemos de estudiar el libro. Esa es mi opinión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien falta a clase, por circunstancias distintas, lee el libro. Y cuando entonces el examen se confunde y le va mal. Y me culpa a mí, ¿va? Usted fíjese que yo leí el libro y fíjese que entonces me confundí, claro, porque el examen lo hago en las copias. Por eso estoy diciendo, lo he dicho, lo digo cada vez es para que ustedes copien, lean, estudien las copias, porque ahí hago el examen. ¿Sí? Sí, pues. Un ejemplo, licenciado, si usted pusiera qué es la comunidad o cómo se formó la comunidad primitiva, y si le doy una definición que está en el libro, o sea, no es válido, tiene que ser la que usted nos da. Sí, yo no soy tan cerrado, miren, sí, pues sí es valedera. Ya. Pero el examen está hecho, y las preguntas están hechas literalmente de las copias. Ah, sí, gracias, Lee. Sí, entonces es que se pueden confundir, ¿verdad? Porque el léxico que utiliza el licenciado Hernández es diferente a lo que uso yo, ¿verdad? Esto todo, jóvenes, todo esto yo lo escribí, ¿verdad? Lo escribí de lo que leo y de lo que concluyo, ¿verdad? Y esto así hago mis clases. Perdón, licenciado, regresando al tema, entre la conciencia social se puede mencionar los valores y los antivalores también, sí, porque son propios de una persona. Sí, así es. Sí. Licenciado. Dígame. Disculpe, fíjese que yo acabo de entrar porque tuve un pequeño problema y me quedé fuera de mi casa. Solamente por lo que están hablando, entiendo que vieron conciencia social, el ser social, y qué más, así puedo leer un poco y tener como más idea de lo que vieron hoy. No, compañera, no. Tiene que copiar todo, porque si no se va a confundir. No, es parte, no es eso. Entonces, le aconsejo que mejor
si le pueden pasar las copias al compañero, ¿verdad? Para que copie eso, porque si, mire, llevamos solo en el tema, llevamos como 20 minutos en ese tema, porque la verdad es que hay que copiarlo y también tenemos que explicarlo, ¿verdad? Y ustedes tienen que opinar. Sí. Muy bien, gracias, licenciado. Okay. Bien, jóvenes, sigamos con la segunda parte y ahí se va a ampliar la superestructura, o se va a complementar con lo que escribimos de conciencia social. Entonces, en el esquema, miremos que la segunda parte de la superestructura es relaciones sociales no económicas, pongamos eso. Repito, relaciones sociales no económicas. Es lo que sigue en el esquema. Está conformada por las relaciones familiares, morales, religiosas, escuelas, colegios, políticas, deportivas, culturales, y sobre todo por los medios de comunicación social, sobre todo por los medios de comunicación social. Punto. Son todas las instituciones, repito, son todas las instituciones que forman la sociedad y que el fin u objetivo no es económico y que el fin u objetivo no es el económico, pero influyen poderosamente en el pensamiento humano, Entonces, jóvenes, usted trae su forma de pensar desde niño, su conciencia social, usted la tiene en su forma de actuar con la familia, en el colegio, en la escuela, en el medio deportivo, en el medio cultural, en el medio social, donde influye mucho los medios de manera social, la radio, la televisión, la prensa, ahora las redes sociales, el internet. Todo eso, óigase bien, hace que usted mantenga su forma de pensar y ser usted muy individualista. Pero puede ser que ya en ese caso de la universidad, la universidad puede influir en que usted cambie su mentalidad. Entonces, bueno decirlo que usted tiene su forma de pensar desde niño y joven, adolescente, pero a cierta edad usted puede cambiar. Eso también es parte de lo que influye mucho en las personas, ¿verdad? Les cuento que en mi caso, de la Facultad de Economía, en ese tiempo del enfrentamiento armado, siempre economía ha estudiado poca gente. Todavía sigue igual, éramos como 20 en cuarto año. Y la influencia de los catedráticos era fuerte, no todas, pero sí de no creer en Dios y de atacar a la religión, ¿verdad? Y de acuerdo con un licenciado muy bueno, nos dijo de entrada, jóvenes, a estas alturas del partido, ustedes están en cuarto año, espero que no crean en Dios, esas son babosadas, ¿verdad? No se me olvide.
nos quedamos viendo, ¿verdad? Y entonces yo siempre no cambié de mentalidad, siempre he creído en Dios, y unos amigos sí cambiaron su mentalidad, se fueron ateos, y otros, igual que yo, mantuvimos nuestra postura cristiana. Entonces sí, influye mucho donde usted estudia, influye mucho los amigos, lo que usted lee, influye mucho la prensa, todo eso para que usted siga con su pensamiento o usted lo cambie, ¿verdad? Eso es parte de la sociedad y es parte de lo que se mira en el mundo, y en Guatemala también, ¿verdad? Preguntas, jóvenes, de los temas que estamos viendo. Entonces terminamos la primera parte del esquema, que es la superestructura, la sociedad. Entonces, el día viernes, a esta hora, entraríamos con la base de estructura económica. Si nos da tiempo, miraríamos todo, lo voy a leer nada más. Las redes sociales de producción, de las redes sociales de producción, teníamos que verlo en clase. Las fuerzas productivas, que es la fuerza de trabajo y los medios de producción. Esos son 6 temas que tendríamos que ver. Si no alcanza el tiempo, hasta donde lleguemos, miraríamos el tema del esquema de la formación económica social. Ustedes, jóvenes, son las 6:43. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Alguna pregunta? Una consulta. Yo le quería preguntar, licenciado, ¿cuánto tiempo va a durar el examen? Todavía no sé. Bueno. El examen no lo he hecho. Recordemos que el examen es el 3 de marzo. ¿Sí? ¿Así es o no? 3 de marzo, ¿verdad? La otra semana ustedes tienen examen martes y jueves. Y hasta la siguiente semana sería... bueno, eso creo que lo hablado, pero lo voy a repetir, ¿verdad? La otra semana con ustedes tenemos clase únicamente el día viernes. En la última semana de exámenes, que van a ser 3, lunes, miércoles y viernes, ahí tendríamos clase el jueves, ¿verdad? Y viernes no, eso dentro de 15 días, ¿verdad? Cuando ustedes tengan el examen de Derecho, con este cierran, un día antes sí hay clase, ¿verdad? Un día después del examen de Economía. Compañero Gabriel, creo que usted quería opinar. Aquí estoy viendo su... usted quería preguntar algo, compañero Gabriel Pérez, no sé si por ahí está, estoy viendo el nombre. Muchas gracias, Rick. Dígame. Mire, una consulta, no es respecto a la clase, es un problemita que tuve con el curso y ahí me pasaron el link para poder unirme y poder comentarle. Fíjese que yo llevé el curso el año antepasado, pero no me aparece en el sistema su curso, no sé cómo podría comunicarme con usted para poder arreglar ese problema. Yo no puedo arreglar eso, usted tendría que hablar con el área común, el área básica. Fíjese que fui al área base y me dijeron que ingresara una nota y que le comentara o que le enviara un correo por parte de personal a su dirección para comentarle el caso. Es que, mire, no, yo no me estoy zafando del asunto. Los asuntos, esos asuntos son puramente asuntos de administración y yo solo doy clase. Entonces, eso en área básica se lo tienen que arreglar. No, yo no puedo arreglar nada, porque eso, me voy a explicar. Cuando ustedes se asignaron, eso lo hizo el área básica y los colocaron en la sección L. Entonces me pasan a mí esa es sección L y son ahorita hay 116, que sean 140. Pues ahí están los alumnos, ¿verdad? Asignados. Eso no participo yo, sino que este es un asunto que la facultad lo hace y cualquier problema a nivel de registro se lo tiene que arreglar la facultad, es decir, la área básica. ¿Verdad? Sí, no es que me esté zafando, sino que ellos tienen que, usted tiene que aparecer y si hay algún problema, lo tienen que arreglar ellos, ¿verdad? Muy bien, gracias, Lick. Okay. ¿Quién más, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Mire, Dígame. con una molestia. Es que fíjese que yo no he podido recibir todas las clases por mi trabajo, ¿verdad? Pero ¿será que usted nos podría dar copia de sus copias, valga la redundancia? No, compañero, no. Como dice que viene basado en su...
No, Manda. usted tiene que mande un WhatsApp a los compañeros ahorita o en WhatsApp o aquí en el y ellos les pueden solicitar las copias que lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Yo no doy Sí, material entiendo, pero de mi póngale, contenido. pues, porque sí. Ok. Bueno, pero mire, si yo lo hago basado en un libro, póngale, y si la respuesta estuviera buena. Sí, pero si usted no copia, no lee las copias en el examen se va a confundir. Por eso usted consiga las copias lo que hemos dado en clase y estudie eso. Si no se va a confundir. Porque el vocabulario es Bueno, distinto está de bien. un autor al otro. Entonces ya les sugiero que Ujú. mande ahorita un WhatsApp con los compañeros para ver si alguien le puede mandar las copias, ¿verdad? Ahorita lo puede hacer antes de que termine la clase. Y yo creo que alguien pues, se lo puede mandar. ¿Sí? Va, muchas gracias. Ok. Gracias. ¿Qué más jóvenes quieren opinar? Estos jóvenes, alguien se puede molestar con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero el asunto de que alguien no aparece en clase, yo no puedo hacer nada ahí. Y aprovecho para decir algo, ojalá que ustedes no estén en ese asunto. Todos los años hay un grupo de alumnos que se asignan tarde por diferente razón. Y a la hora de examinarse, sí lo hacen, pero no están en el listado de la sección. Entonces, lo que nosotros hacemos como catedrático es ese examen, guardarlo y meter ese resultado en el segundo parcial. Si ustedes no están en el listado de la sección, no les puedo ingresar su resultado porque no están en el listado de la facultad. No sé si me están entendiendo. Entonces, ojalá que a todos los que estén en esta sección sean parte de la misma y cuando yo meto resultados, aparezcan todos. Si no, pues ustedes van a tener que decir después del parcial, no habría problema. Y yo ese examen lo guardo, ¿verdad? Su resultado y lo meto cuando ya estén, aparezcan ustedes en el listado en el segundo parcial, ¿verdad? Pero no tengan pena que si hicieron el examen, yo ese resultado lo guardo para meterlo en el segundo parcial. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Son problemas puramente de la facultad que yo soy ajeno a eso. Bien, jóvenes, entonces son las 7 menos 11. Nos miramos, repito, el día viernes, ¿verdad? Porque el jueves tienen examen. Y entonces empiecen a estudiar, jóvenes, y nos miramos, repito, de hoy en 8. Que pasen buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.